porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos iniciando hoy Génesis 24, el capítulo 24 del Génesis. Nos habla un poco del matrimonio de Isaac y Rebeca. Nosotros ya hemos pasado bastante, ¿verdad?, reflexionando sobre otros elementos muy complicados dentro de la historia tan interesante en la formación del pueblo de Israel. La formación de la historia de salvación, podemos decirlo que es mucho más importante, dentro de una historia real que el Señor pone y deja en nuestras manos, pero detrás de todo esto que nos quiere dar alguna enseñanza importante. Es lo que el Señor nos quiere transmitir ciertamente. No nos olvidemos que cuando nosotros estamos hablando y cuando nosotros estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, no simplemente tenemos que ir al texto como el texto en sí, ¿verdad?, en una forma fundamentalista, sino que tenemos que ir leyendo entre líneas. Para eso es necesaria las fuentes, digamos de esta manera, o los estudios siempre auxiliares, los estudios de la lingüística, los estudios exegéticos, los estudios del texto, en fin, muchos otros elementos que nos ayudan a afrontar ciertos problemas para dar una respuesta, ¿verdad?, aquello que nosotros estamos queriendo entender mejor. En la medida en que vamos entendiendo el mensaje del autor sagrado que nos está transmitiendo dentro de una historia de salvación, ciertamente que después vamos a hacer nuestra propia hermenéutica, es decir, nuestra propia aplicación dentro de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo nosotros tenemos que vivir? Esto es muy importante. El capítulo 24 nos habla del matrimonio de Isaac y Rebeca. Bueno, este capítulo nosotros sabemos que es una historia bastante larga, es una repetición también una y otra vez más. Es un capítulo que es como una glosa, decíamos nosotros cuando estudiábamos al inicio de este curso bíblico, cuando hicimos una presentación general de la Biblia. Es un capítulo tardío, es decir, que se mete después. Es un autor que mete este capítulo mucho después, incluso en las terminologías, incluso el nombre, como aparece aquí, de ciertas concepciones de un Dios que se encuentra en el cielo, son terminologías muy posteriores. O sea, sale un poco del esquema del que nosotros hasta ahora estuvimos hablando, ¿verdad?, dentro de esas otras tradiciones más comunes que utiliza el libro del Génesis y todo el Pentateuco. Pero ya vamos a ir entrando con más detalles sobre estos elementos. Por ahora miremos un poco que esta historia, imagínense que son 66 versículos. Ya nos da a entender que es un capítulo bastante abundante, bastante rico, con elementos, o rico digo yo porque hay muchas repeticiones también, vuelve a repetir todo lo mismo. Por eso digo, es otro redactor, es otro estilo de presentación del texto. Algunas cosas que se quieren reafirmar y por eso que se vuelven a insistir continuamente. Esta historia de por sí ilustra, ¿verdad?, varias de las costumbres también y de las leyes relacionadas con el matrimonio en el antiguo Israel. Esto será lo que nos ayuda, ¿verdad? Todo lo que vayamos reflexionando y todo lo que vayamos viendo nos hace entender la historia como era en ese tiempo en la cultura de Israel. Son elementos que nos hacen entender cómo se realizaba el matrimonio, cómo era la cultura del Medio Oriente y cómo también encontramos en la Biblia esta cultura del matrimonio. Comienza justamente el capítulo 24 diciendo: Abraham
ya era un anciano de edad, y el Señor lo había bendecido en todo. Hay un primer elemento entonces, la bendición de parte de Dios. La ancianidad es justamente lo que se nos presenta para decirnos que Abraham está culminando su ciclo. Y ahora ya continuará con el ciclo de Isaac. Ya hemos pasado por la prueba, ya hemos hecho todo un camino, ya hemos sepultado a Sara. Es decir, que ya estamos llegando al final de nuestra vida, de eso que el Señor nos había regalado y bueno, con gran generosidad y con mucho fruto, ahora entonces está ofreciendo a Abraham y está dejando el camino libre. ¿Para quién? Y justamente para su hijo que vendrá, Isaac. Por lo tanto, ya está de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. También la bendición, el berajá, nosotros hablamos sobre esta bendición. El Dios que colma de sus bienes en la medida en que nosotros también respondemos a lo que el Señor nos regala y a lo que el Señor nos está pidiendo. Eso que el Señor nos está pidiendo y nosotros le estamos respondiendo. Por eso dice, lo ha bendecido en todo. A Abraham se le presenta, como leímos en el 23 también, un privilegiado de Dios, un bendecido por Dios. Y encima lo ha bendecido en todo, lo ha bendecido en todo. Versículo 2 decimos, y dijo Abraham al siervo más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes, coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que yo vivo. Aquí entonces comenzamos y se nos presenta un pequeño problemita. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? En primer lugar, o lo principal, vamos a decirlo así, es la cuestión de que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos. No buscarás entre las hijas de los cananeos. Pero ¿por qué no tiene que buscar? ¿Será que no eran lindas? ¿Será qué es lo que está pasando? No, no tiene nada que ver con esto. Nosotros estamos hablando aquí del pueblo elegido. Estamos hablando de esa alianza y de esa promesa que Dios había hecho con Abraham. Por lo tanto, nosotros sabemos que aquí detrás de esto, cuando estamos hablando de los cananeos o cuando estamos hablando de otras tribus o de otros clanes, sabemos que la influencia de la religión, de la idolatría, es el problema que está por debajo de esto. ¿Por qué no quiero que se case con una hija cananea? Y porque justamente después me van a traer otra religión, me van a traer otros dioses. Hay que cuidar entonces. Qué interesante esto, porque también es una forma, ciertamente, que nosotros hoy no lo diremos de esta manera, ¿verdad? Pero el cómo nosotros acompañamos a nuestros hijos y cómo acompañamos también, ¿verdad?, a los jóvenes para llegar al matrimonio. Algunas veces pensamos que no, simple así nomás, ¿verdad? Y que vamos a entendernos por el camino. Sin embargo, no es tan fácil. Y eso nos habla la experiencia, de eso nos habla la experiencia. Y tendríamos que sentarnos a hablar, a reflexionar y ver qué camino hacer tantas veces también con los jóvenes en este sentido. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre.
Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel. Un destino natural. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico, en donde queremos reflexionar la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 24 del libro del Génesis. Vamos así en una forma sistemática, mirando los elementos principales, elementales de estos capítulos. Ciertamente que no podemos entrar aún en lo más profundo, pero en algún momento también llegaremos a hacer estos estudios más profundos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Es importante por lo menos meternos, tener esas pilas y esas ganas necesarias, ¿verdad?, para conocer más la palabra de Dios, para entrar en este ambiente, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra de Dios. Es así como Dios también toca el corazón, toca la mente, y es desde ese conocimiento, desde su mensaje, que nosotros podemos comprometernos, ¿verdad?, porque Dios habla al corazón, Dios nos habla en la conciencia. Y en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por Dios dentro del corazón y en la mente, en la inteligencia, ciertamente que vamos a responder mucho mejor también a lo que Él nos está proponiendo y nos está pidiendo. Seguimos con nuestro capítulo 24. Decíamos que Abraham le llama aquí a su siervo, ¿verdad?, el más antiguo de su casa. Más antiguo también como diciendo el de mayor confianza. Es como diciendo, quiero asegurar este aspecto. O lo que te voy a pedir, querido siervo, es demasiado importante. Porque vos sos el más antiguo, sos a quien yo más conozco. En fin, todo lo que uno pueda pensar, ¿verdad? Este siervo que es el más antiguo de su casa. El que le administraba todos sus bienes, imagínense. O sea, no era un cualquier güey corneta a quien le llama y le dice, tejo mía, ya pues se ha comandado con. No, sino que le llama al más importante de todos sus siervos. Y encima le dice, coloca tu mano debajo de mi muslo. Este era entonces, como decíamos al inicio, esta historia ilustra varias de las costumbres y leyes relacionadas con el matrimonio en el antiguo Israel. El hecho de colocar la mano debajo del muslo, ¿verdad?,
es la forma del juramento por la vida, por el Señor. Y aquí entraba el otro elemento que yo les decía, y cómo nosotros vamos descubriendo que es un capítulo tardío, es un capítulo posterior, que entra aquí dentro como una glosa, ¿verdad? Dentro de esta historia que tenemos del libro del Génesis. Dice, y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra. Posiblemente esta influencia de hablar del cielo y de la tierra, el Señor Dios del cielo y de la tierra, es una expresión posterior que ya está viniendo de la cultura de los persas, imagínense. O sea, si estamos con los persas, ya estamos en el 500 antes de Cristo. Nuestra narración, el 24, nosotros recordemos que estamos con Abraham, 1800 antes de Cristo. Si hablamos de los persas, estamos en el 500, o sea, 1300 años atrás, lo que estamos hablando. Bueno, por eso decíamos, es una expresión anacrónica. Ciertamente que también los otros, ¿verdad? No es que son del tiempo de Abraham, las otras narraciones, ¿verdad? Siempre son posteriores. Pero por lo menos este capítulo se nota un poquitito más que es incluso un texto mucho más nuevo aún. Y por eso que está hablando el Señor. Aquí le llama de otra manera, se dirige a Dios, ¿verdad? No se dirige como Yahvé, no se dirige como Elohim, ¿verdad? Sino que directamente como Señor Dios del cielo y de la tierra. Bueno, que no buscarás, le dice a este siervo, una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos. Ya hemos hablado bastante y hemos dicho, ¿por qué no tiene que buscarle entre las hijas de los cananeos? Y es justamente por lo que ellos veían en ese momento como una amenaza a la religión de Israel. Pero recordemos también que esto sí se está escribiendo después del exilio. Ellos vienen bien vacunados, bien vacunados, o sea, conocen muy bien la realidad, que si ellos fueron al exilio fue justamente por una división religiosa en el fondo. La respuesta para hacer frente, por lo menos en ese tiempo, en esa cultura, a situaciones externas, ¿cómo hubiesen hecho frente? Y solamente si ellos estaban unidos. Entonces vos podés presentar un combate, entonces vos podés presentar una resistencia a fuerzas extrañas, fuerzas externas que vienen contra uno. Pero por lo que vemos, por lo que notamos, existía mucha división entre ellos. El autor sagrado, después del exilio, comienza a rebobinar, a repensar todo esto y relaciona y dice, no, lo que pasó aquí es que nosotros estábamos totalmente divididos y estábamos divididos por una cuestión también religiosa. Y como estábamos divididos por una cuestión religiosa, nosotros tenemos que solucionar este aspecto también desde un aspecto religioso. Tenemos que ver cómo. Y el problema, la amenaza eran los otros dioses, los otros Baales. Y entonces le dice, o sea, le está enseñando, nos está diciendo, si Abraham fue capaz de enviar a un siervo para buscarle esposa a su hijo que sea de su misma tribu, de su misma religión, en síntesis, le está diciendo, que sea de tu misma religión, le está diciendo, es decir, de tus mismos principios y tus mismos valores. Algo importante es pensar sobre el aspecto, ¿verdad?, del matrimonio, la enseñanza que hay aquí por debajo. No nos vamos a quedar en una forma fundamentalista, solamente decir que tiene que ser de tu misma religión, ¿verdad?, de la misma religión. A pesar de que también hoy sabemos que las intransigencias y los fundamentalismos también nos llevan a una división y después nos encontramos de nuevo con los divorcios, con los problemas de los matrimonios, ¿verdad? No es la única causa, no vamos a culpar ahora simplemente a eso, ¿verdad? Porque hay muchos que están en lo mismo, pero podemos decir incluso que algunos están sin religión, ¿verdad? Pero que se están casando, pero están sin religión, claro. Entonces, pero aquí entonces tenemos que ir mucho más allá, tenemos que entender, la religión aquí en este sentido significa el compartir los mismos valores, los mismos ideales. Ciertamente que el autor sagrado nos habla el que une todos estos valores y todos estos elementos, porque siempre vamos a encontrar dificultades
en cuanto a un diálogo de valores, lo único que nos puede unir después va a ser el aspecto sagrado, el aspecto religioso. Alguna vez upepe oíla ñande por agua. Upepe oíla ñande matrimonio, ñande que el valor Dios si Dios falta en nuestras relaciones, relacionamientos, ciertamente que después los otros valores también se vuelven sutiles. O sea, si yo no soy capaz de manejar los valores de la honestidad, etc., no voy a poder manejarlo porque ¿cuál va a ser mi parámetro para que yo sea honesto? Si yo veo que todos los demás están robando, ¿por qué yo tengo que ser de esta o de otra manera fiel en mi matrimonio, etcétera? Si todos los otros también, ¿viste? Entonces, si no está el valor Dios, si no está el valor del amor de Dios en nuestra vida, ciertamente que después los otros también van cayendo. Bueno, y aquí, en el fondo, le dice, júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos. Los cananeos representan entonces en este momento para Abraham y para esta cultura en la que ellos están viviendo, dentro de su marco histórico, está representando el peligro que les trae en la división y en la desintegración de la comunidad, la desintegración del pueblo. Bueno, pero después continúa diciendo, con los que yo vivo, porque él está entonces ahí en Hebrón, ¿verdad? O sea, sino que irás a mi tierra y de mi familia traerás una esposa para Isaac, ¿viste? O sea, directamente. Es lindo también porque si nosotros vamos a hablarlo hoy como realidad nuestra, es como decir, bueno, traer de mi tierra, ¿qué significa traer de mi tierra? Traer de mi misma cepa, de eso que yo pienso, de esos valores que yo quiero. El matrimonio tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que haber una compatibilidad también en los proyectos, en los ideales, hacia dónde caminamos y qué es lo que queremos hacer juntos, ¿verdad? Como matrimonio. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti.
13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Y estamos de nuevo con Ñande Yarañé. Reflexionamos el capítulo 24. Como siempre, invitamos y agradecemos sobre todo también a todos nuestros auspiciantes y aquellos que quieran apadrinar nuestro programa Ñande Yarañé, que es un curso bíblico por los medios de comunicación social, por las redes. Ustedes tienen aquí, llámenos a este número de teléfono para que podamos también recibir su aporte y para que podamos pagar todos estos espacios. Si queremos formarnos, si queremos estar también, si les gusta el programa, entonces podemos ayudarnos de esta manera y podemos llevar adelante esta evangelización con la palabra del Señor. Es tan importante entonces conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 24, Génesis 24. Hablábamos del matrimonio de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Y aquí entonces dice directamente Abraham con esta preocupación y lo dice desde adentro, desde el corazón. Por favor, le dice a su siervo, en quien tiene mayor confianza también, como una súplica, por favor, trae para mi hijo una que sea esposa, con los mismos valores, con los mismos sentimientos. Upiares o talle por el calle. ¿Por qué? Porque no quiero, dice, con esto que están aquí, que circundan conmigo, las cananeas, etc. Pero ¿por qué? Ya dijimos, no es porque son feas ni nada de eso, sino que aquí el valor es importante, tiene que haber compatibilidad, decíamos nosotros, en nuestro matrimonio. Y esta es una forma de expresar esa compatibilidad. Por eso le pide encarecidamente que le traiga a alguien desde su tierra. Y le da más indicaciones. El versículo 5 dice, el Señor le dijo, si la mujer no quiere venir conmigo a esa tierra, debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste, es decir, de Ur, de Babilonia, allá del fondo, ¿verdad? El Tigris, el Éufrates. Debo, dice, hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste. Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, le dice Abraham. Replicó Abraham, cuídate de llevar allí a mi hijo, dijo Abraham. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi tierra, y me prometió con solemnidad dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Bueno, aquí estamos entrando en el otro elemento que en alguna oportunidad también nosotros hablamos, pero aquí podemos decir un poquitito más. Los patriarcas, cada uno de los patriarcas representan algún elemento de alguna figura muy importante, ¿verdad? De las tribus o de la población, las poblaciones que existían en ese momento, ¿verdad? Abraham, una población, Isaac, otra población, Jacob, otra población, José, otra población. Bueno, pero en un momento que el redactor final
estructura, forma, escribe toda la Biblia, ciertamente que lo pone como si fuese una sola familia. Pero aquí está el gozne justamente, o nosotros podemos decir la bisagra. La figura de Isaac es muy importante porque Isaac es el que va a permanecer en la tierra prometida, siempre. Incluso en este momento, por eso le dice, para decir y para darnos a entender muy bien, decía en un momento, dice el siervo, si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué debo hacer? Debo llevar a tu hijo, que regrese al país de donde saliste. Enseguida salta, reacciona Abraham y dice, no, cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo. Ni que ella podía decir, no, señor, le dice. Pero ¿qué es lo que hay por detrás de eso? Ay, pobrecito, tiene miedo que Isaac, esto, que aquello. No se refiere a eso. Sino que aquí lo que hay por detrás es la cuestión de la tierra. Es la cuestión de decir, por no que coño eres el usurcapión, pega famoso. Eres yareí, el ande eres un pego y haré otro lado, eres yareí, pega otro. Entonces otros pueblos, y entonces ellos se apoderaron de esta tierra, ¿entendiste? ¿Qué es lo que yo estuve haciendo aquí? Dice Abraham. Y bueno, justamente vine a sentar. Me asenté yo aquí, pero también puse las bases, a asentar las bases de este lugar donde estará el pueblo elegido de Dios. Este es el pueblo elegido y esta es la tierra para el pueblo elegido. Si ahora vos lo que estás haciendo es agarrarle a mi hijo, le lleva de nuevo ahí donde yo nací o lo que sea, se va y se queda allá, va a boicotar. O para ahí tenía llama nota y esto queda el famoso usurcapión, ya es con términos nuestros, ¿verdad? Bueno, solamente para entendernos decimos esto. Pero es más o menos lo que está por detrás. Existe el mensaje. Por eso le dice, cuídate muy bien. No le lleves. Porque nosotros hemos recibido, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Nosotros estamos ahora en la tierra que Dios nos ha mostrado. Y en esta tierra en la que Dios nos ha mostrado, nosotros ahora estamos poniendo base. Incluso un poquitito más, mira, su mamá ya está ahora enterrada aquí. O sea, esta tierra ya nos pertenece, esta tierra ya está haciendo parte de nosotros, nuestros restos, nuestros huesos ya están en este lugar, ya es un lugar sagrado para la familia, para nosotros. Bueno, y entonces continúa, el Señor del cielo que me sacó, etc., y me prometió con solemnidad dar esta tierra a mis descendientes, te va haciendo de nuevo todo el mismo discurso que ya hemos visto y que ya hemos hablado anteriormente. Enviará a su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. No lleves allí a mi hijo. Es decir, no podemos sacarlo, ¿verdad?, de esta situación. No podemos sacarlo de la tierra. No puede salir. Esta tierra nos pertenece. Esta tierra es nuestra. Tenemos que dar seguridad de que siempre estuvimos aquí. El 9 dice, el siervo puso su mano debajo del muslo, ¿verdad? Esta es lo que decíamos, alguna de las costumbres, ¿verdad? Y leyes relacionadas al matrimonio. Entonces, el muslo le agarra, ¿verdad?, de Abraham y le prestó juramento. Es decir, hace el juramento diciéndole, sí, Abraham, te obedezco, voy a hacer, te voy a respetar. Es lo que tú me estás pidiendo y lo que tú quieres. Y así entonces, luego tomó 10 de los camellos de su señor y llevó consigo toda clase de regalos y partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor, que es pariente con Abraham, ciertamente, ¿verdad? Y entonces, después de este pacto que está haciendo, de este juramento que hace, entonces ya se pone en camino. Se pone en camino, ¿verdad? O sea, con todo lo suficiente, con todos los elementos que él necesita para su caravana, 10 de los camellos de su señor, es decir, la riqueza máxima en absoluto, el número 10, el chico 10, el elemento 10, lo completo, entonces es lo que yo voy a llevar, porque después vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, cuando se encuentran allá, qué va a significar todo esto de llevar los camellos, y además están llevando los mejores camellos, porque están llevando los camellos de su señor, está llevando el camello de Abraham, los mejores camellos, ciertamente. Y llevó consigo toda clase, ¿viste?, toda clase de regalos, y partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Se pone en camino, bien pensado, bien
elucubrado todo. Allí hizo arrodillar a los camellos. Allí, qué rápido, ahora estamos haciendo ya el salto, ¿verdad? El salto cualitativo, imagínense. Nosotros pasamos de Israel, pasamos, ¡pum!, saltamos y ahora ya estamos en el 11. Nosotros ya nos encontramos nada más y nada menos que hacia la ciudad de Abraham, cerca del río Éufrates. Imagínate cuánto tiempo habrán caminado. Es bien lejos. En aquel tiempo tenían que girar todo por el norte, dar la vuelta, ir bajando por las costas del río, ¿verdad? Y entonces ir hasta el fondo. Y se encuentra ya ahora cerca de la casa de Nahor, de la familia de Abraham. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla.
Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Entonces, la palabra de Dios, vamos a mirar y vamos a concentrarnos en lo que nos dice hoy el Señor. Estamos celebrando esta fiesta de este santo que se llama Bartolomé, o si no también tiene otro nombre que se le dice Natanael. Y este nombre a mí me gusta mucho más todavía, Natanael, porque este nombre viene del hebreo. Como siempre hay muchos nombres que vienen así del hebreo, como toda lengua, y tiene un significado profundo, ¿verdad? Natán en hebreo quiere decir dar, y esto es lindo. Y él, ¿qué quiere decir? Él quiere decir Dios, Dios quiere decir él. Natanael, entonces, ¿qué quiere decir Natanael entonces? ¿Qué quiere decir? Un don de Dios, un don de Dios, Dios que te da, Dios que te regala. Y pone entonces la Yaikwami, ñande yara o me ñande ñande yara, o veruña debe tener regalo. ¿A quién le gusta recibir un regalo? Levanten la mano a todos los que le gustaría recibir 1 millón de banías ahora mismo. Ya vemos a la vender, pues ya. La regalomita lleva ahí, enseguida vamos a ver. Bueno, pero Dios te regala mucho más que 1 millón de guaraníes, ¿verdad? Dios te regala su propia vida. Dios te regala tu propia existencia. Es decir, ella cuama bañande, cuama bañandeja, entonces peala ya pues llegó a tajangua bañande yara rapereje. Y entonces Felipe, ¿qué es lo que va? Y dice que se va. Y cuando se encuentra en el camino, oye, ya le amigo, o uy, nada, entonces baila y eso. Apenas este oye y eso. Che, socio, yo, hemos encontrado, ahí está, hemos encontrado al Mesías. El Mesías es justamente el Salvador, el que da sentido a tu vida. Apenas recuerda que estábamos a los güey. Oye, por el cae, ya la caído con la Mesías, el que nos va a liberar, el que nos va a dar esa vida real, pura que nosotros necesitamos para vivir bien y para sentirnos liberados con la fuerza de Jesús, con la fuerza de Dios, ¿verdad? Y entonces así Felipe se acerca, ¿verdad? Y le anuncia, le regala, le da. Pero, a ver, te mando ama, ¿qué sucedió cuando Felipe le dijo, hemos encontrado al Mesías? ¿Cuál fue la pregunta de Natanael? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿De dónde vino? ¿Dónde le encontraste? ¿De dónde viene? Le dice. ¿Y de dónde venía? ¿De dónde viene? De Nazaret, le dice. Este Jesús, que es el Mesías, viene de Nazaret. ¿Y cuál fue la conclusión ahí? ¿Qué dijo en ese momento Natanael? ¿Qué dijo? ¿Acaso? ¿Cómo? Exactamente. ¿Acaso algo bueno puede salir? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Le dice. Pero ñande Yaikwahangwa, Nazaret era un pueblo Shapi. Claro. Y entonces por eso, no es que era una gran ciudad en ese momento, Nazaret. Entonces era loco para decir, va épico la Yujuta la Nazaret, va épico la Ibotán la Oseupe, va vengo de un Guayupe. Por eso Natanael no tiene esta confianza. Natanael al comienzo, y esto, queridos hermanos, no es que estamos hablando ahora de Natanael, lo estamos hablando de Felipe. La palabra de Dios nos está diciendo, ¿quién sos vos? Vos sos como Felipe, tenés esa característica de Felipe porque vos ya le encontraste a Jesús, porque vos ya conocés a Jesús. Desde que hiciste tu bautismo, recibiste tu bautismo, desde que hiciste tu primera comunión, tu confirmación, en tu matrimonio, en tu familia. Y entonces verdaderamente lo has encontrado a Jesús. Tuviste ya una gran experiencia con el Señor y entonces hacer como Felipe que te acercás y decir, hemos encontrado verdaderamente al Señor. Entonces orero, peala me decía peala regalo ¿viste? Esto es interesante. Pero después también puede haber la otra reacción. También nosotros puede ser que estemos en la figura de Natanael. O sea, andas ahí con llegó viapa, lleva mañana, vecina, y va ahí con la cosa y se hace. Pero si hay guapo, vean cómo va y venda y por ahí. Usted gusta la Mesías. Claro, en su cabecita él está bien metido que el Mesías tiene que venir de Belén, tiene que venir de un lugar importante, tiene que venir de un lugar que verdaderamente él esté bien formado y que después pueda venir y pueda luchar y pueda liberar al pueblo.
Ahí va a ver si más o menos así, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos las acciones de Dios a través de nuestros hermanos? Un Jesús que se manifiesta a través de tu papá, a través de tu mamá, a través de tu vecino, de tu vecina, de ese enfermo, de esa persona que viene y te invita para la misa, viene y te invita para un rosario, viene y te invita para ir a la misa, no sé. Y nosotros menospreciamos, nosotros dejamos pasar, no somos capaces de asumir y de aceptar. No, pega doña fulana, pega a su vecina, pega, vamos, pega. Enseguida ella se cama la característica iba y mía y chupe guaraguarache. Ve que ya se sabe y pone a mí a peñante yara ñandere no ya güey ya. Y a través de eso viene el Natán, él, o sea, Dios que nos regala, Dios que nos quiere dar algo. Pero termino con el tercer mensaje que es muy importante, porque continúa el diálogo entre Jesús. Ahora va y se encuentra con Jesús. Y Jesús enseguida, ¿qué le dice? No, mira, espera. Ese sí que es un verdadero tipo. Ese es un tipo que no tiene pelos en la lengua. Petivo, vea. De la verdad siempre. Y entonces el otro medio se asusta. Muy bien, ¿de ese cuál? Le dice. Enseguida le pregunta a Jesús. Y le dice, yo te he visto antes, ¿viste? Debajo de la higuera. La higuera es la representación, era el árbol de donde la gente normalmente se reunía. ¿Para qué cosa? Para leer la palabra de Dios. Es como nosotros en nuestra cultura paraguaya, a la siesta o lo que sea, cuya eres oreñemo y mango hueve o lo que sea, debajo de un árbol, jareterereu bebé. Entonces ya es algo normal para nosotros, mango hueve o lo que sea, terereu bebé. Dejo mayo cuara juveño y calle muy te ve tererejan mayo. No. ¿Qué quiere decir? Que le está diciendo que Natanael después va a ver cosas mayores aún. Quiere decir, queridos hermanos, que el Señor, en la medida en que nos convierte a nosotros, en la medida en que nosotros somos buenos, en la medida en que nosotros entendemos el mensaje de Dios, ciertamente estamos ahí por la vean de comunidad, peñandero gratuito, ¿por qué? Porque justamente el hacer cosas mayores aún significa que nos dejamos tocar por la gracia de Dios. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos reflexionando sobre el capítulo 24 del libro del Génesis, sobre el matrimonio de Isaac, el hijo de Abraham, que aquí el siervo está yendo a buscar, ¿verdad?, a la mujer que será su esposa. Decíamos en el capítulo 11, del 10 hace un salto, ¿verdad?, geográfico bastante grande, porque de Israel ahora le encontramos ya este siervo, dice allí,
hizo arrodillar, dice, a los camellos junto a la fuente, es decir, ya se encuentra en el lugar donde está Nahor, en la casa de Nahor, en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Bueno, aquí entonces comienza de nuevo toda esta acción. Pasamos a un segundo momento, ¿verdad?, de nuestra narración. Primero se le ubica, ya rápidamente se encuentra el siervo, el más antiguo, dice, el de mayor confianza, incluso el que le organizaba todo a Abraham. Ahora se encuentra ya allá, en la ciudad de Nahor, en la tierra de Nahor. Hace arrodillar a sus camellos junto a la fuente. Era el atardecer en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces, hay elementos muy importantes también después al final, como vamos a descubrir aquí en esta narración. Todo será dirigido ¿por quién? Todo será dirigido por Dios. Así como Dios, y Dios le empuja, y Dios le hace entender. Es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque siempre nosotros hemos hablado y hemos dicho que el que dirige la historia y nuestra historia de salvación, ¿quién es? Es el Señor, es Dios. Entonces, cuando el autor sagrado aquí una vez más vuelve a insistir, todo lo que estamos haciendo y todo va saliendo, como se dice, anillo al dedo, o sea, viene todo justo, todo justo. ¿Pero por qué viene todo justo? Y bueno, porque es voluntad del Señor, porque es Dios el que está queriendo, Dios el que está pensando de esta manera. Sí, de cierta manera es el hombre, somos nosotros quienes organizamos, pero así como se nos presenta después la acción concreta, de nuevo en ese pensamiento, en ese deseo, nosotros, inspirados por Dios ciertamente, es Dios de nuevo el que actúa y nos hace entender concretamente, ¿verdad?, que su gracia está actuando. Y entonces dice, era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar el agua. Y dijo, Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable. ¿Viste? Es la oración del siervo. Y muéstrate bondadoso con mi Señor, Abraham. Incluso él no está pidiendo, el siervo no está pidiendo para él mismo, ¿verdad? Sino que le está hablando primero, Señor Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable. Y muéstrate bondadoso con mi Señor Abraham. Es entonces también casi diríamos una oración de desprendimiento, ¿verdad?, de generosidad. O sea, como diciendo, bueno, yo estoy rezando por mi patrón, yo estoy pidiendo por él, fui enviado por él. Ahora entonces quiero ver un poco, a ver, Señor, que vos puedas actuar en esta elección. Dice, él comienza, ¿verdad?, a pensar qué es lo que va a hacer, ¿viste? Pero le pide al Señor que él actúe, pero yo voy a hacer mi partecita. Yo me quedaré parado junto a la fuente, mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que me responda, toma, y también daré de beber a tus camellos, esa será la mujer que has destinado para tu siervo Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi Señor. Qué lindo esto. Entonces, alguna de las costumbres también decíamos, las mujeres que van al pozo. El pozo siempre era el lugar, ¿verdad?, del encuentro y principalmente donde iban las mujeres para llevar el agua, el cántaro, ¿verdad?, que llevaban a la casa. Entonces iban hasta el lugar, hasta la fuente. Y también entonces por eso era el lugar donde ahí le encontrás, ¿verdad?, porque todas las mujeres en un momento venían para llevar agua. Entonces justamente, ¿por qué él va directamente al pozo? Y justamente porque ahí van a ir las mujeres. Y entonces él está mirando y está diciendo, bueno, ahí yo voy a aprovechar y voy a ver, porque yo vengo aquí, soy extranjero, nadie me conoce. Yo tengo que llevar a esta mujer que será la esposa del hijo, ¿verdad?, de Abraham, entonces de Isaac. Bueno, y me voy. Diligentemente va y ahora hace como esta promesa, ¿verdad?, ante el Señor. Señor, muéstrame, indícame ese camino, a ver, para que yo pueda entender, para que yo pueda ver. Y así entonces es que encontramos, ¿verdad?, esta acción. Él dice primero, antes de la acción, dice,
pone, me quedaré parado junto a la fuente, miraré un poco, procuraré entender mientras las hijas de los pobladores vienen a sacar agua. Y le pone la condición, a esa que yo le pida agua, o sea, es la generosidad, es el servicio, pero no solamente que me responda a mí, eso es más interesante, porque dice, va mucho más allá de nuevo, no se queda simplemente conmigo, ¿verdad? No es que simplemente me va a responder a mí, sino que después también le va a responder en una generosidad mucho más amplia, porque dice, por favor, inclina tu cántaro, ¿verdad? Me responda, toma y también daré de beber a tus camellos. Vea la señal, Hina. Pero después dice, ella misma, ¿verdad? Quiera ofrecer algo más. Es el servicio. O sea, ¿qué clase de persona quiero? No quiero que sea una persona egoísta. No quiero que sea una persona que solamente responda a lo que yo le pido, ¿verdad? No quiero que sea una persona que se encierre simplemente también a responder órdenes y se quede ahí, sino que tenga una capacidad, ¿verdad?, de apertura, una capacidad de ofrendarse, ¿verdad? Ah, para vos no hay problema. Ah, y te puedo ayudar. También te voy a ayudar y le vamos a dar también agua a tus camellos. ¿Te gustaría? Entonces, vea la famosa Yesha Guaina, Yesha Pea, a ella anda en Neñola de Yujeja, sino que hoy la de camello fuera, hoy lo hay Andreje, o Pea se responde ahí. Es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo la palabra de Dios nos va indicando y nos va diciendo y nos va dando también elementos. Por eso decimos, algunos elementos de aquí nos pueden servir muchísimo como base y fundamento para lo que hoy nosotros vivimos en la formación de una familia, en el matrimonio, porque cuando no hay generosidad, cuando hay cerrazón, cuando no somos egoístas, cuando simplemente más o menos respondemos a un pedido y me cierro solo a ese pedido, bueno, me pediste esto, nada, obviamente, no, el amor siempre da todo y el amor siempre se abre a más cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué se abre a más cosas? Y porque justamente es creativo. El amor es creativo, el amor entonces se mueve. El que ama a alguien justamente quiere ofrecer lo mejor y se va abriendo cada vez más, ¿verdad?, hacia los demás. Cuando uno es egoísta y bueno, se encierra en sí mismo y no es capaz de responder, te pide esto, mañana televisión, pero hoy lo contenían de Ereje, hoy Hasua, hoy de vecino, contenían de Ereje, hoy la moría Jumí. ¿Y qué haces por ellos? ¿Cómo hacemos nosotros? Alguna vez somos tan encerrados que ni saben allá hacer. O sea, somos egoístas y queremos vivir nuestro tiempo, nuestro espacio. No, este es mi espacio, este es mi domingo, este es mi no sé qué día, este es mi tiempo, esta es mi hora, y nadie me lo tiene que sacar, ¿verdad? Nadie me lo tiene que sacar. Incluso dentro de nuestra propia familia. A mujer hace trabajo y no porque se secan, no, allá televisión, agua puico, na pepe de membucuera, andera escuela, o lo que sea, con te vender, pero falta, ¿verdad? O sea, yo te pido algo, pero vos sos capaz de ir más allá de. Qué linda enseñanza esto, ¿verdad? Para nuestros matrimonios, para la formación de nuestros matrimonios, para nuestras familias. Los que ya estamos, ¿verdad?, casados, los que ya estamos en esta situación, es muy lindo para volver a pensar, para volver a repensar, para volver a corregir muchas cosas. Pero sobre todo para los jóvenes, ¿verdad?, que estamos también comenzando o estamos en ese noviazgo, estamos pensando, entonces, ¿cómo va a ser ese matrimonio, verdad? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Abrirnos a Dios. Que sea esa fuerza de Dios la que nos mueva, que sea esa fuerza de Dios la que nos empuje verdaderamente hacia adelante. Bueno, así entonces vamos a seguir hablando. Este capítulo 24 es hermosísimo, nos habla sobre el matrimonio y es lo que nosotros también queremos, ¿verdad?, ofrecer a todos. Y no se olviden, nosotros les invitamos el domingo, como siempre, tenemos Ñandeyara Ñe'e dominical, para que podamos reflexionar las 3 lecturas de la palabra de Dios, de la palabra dominical. Todos invitados entonces por Red Guaraní a las 8:30 de la mañana, Red Guaraní, y luego la repetición de nuevo a las 16 horas, Red Guaraní. Ñandeyara Ñe'e dominical.
Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y que tengan un buen fin de semana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.